The Wild Project. También has estado con las maras, con los maras en Honduras, ¿era? Las maras, sí, estuve en Honduras, sí. Que también están mucho en El Salvador, que de hecho Sí, Bukele está Sí, haciendo una ahí a guerra saco, casi ¿no? para Sí, de una manera bastante cuestionable, pero... ¿Qué te parece la manera de Bukele de ir contra las maras de una forma tan drástica? A ver, me faltan datos, o sea, no quiero arriesgarme a dar una... Has visto como todas las imágenes, ¿no? De las Sí. cárceles y... Sí, pero bueno, estaban las cárceles ahí también y tal. Sí, a ver, solo tenemos información un poco oficial, ¿no? Porque todos seguimos la cuenta de Bukele y no para de detener a mareros, etcétera, ¿no? Los salvatruchas, la 18, no sé qué, no sé cuánto, y que está limpiando las calles y tal. También es cierto que cuando él llega, también la violencia baja, ¿no? Y todavía quedan muchas cosas por explicar, ¿no? Como se le acusa de haber pactado con los jefes mareros una parada de la violencia, un freno de la violencia, pacto que no ha sido al final respetado, digamos, por él mismo. no habría sido respetado por el propio Bukele y por tanto se han lanzado otra vez a asesinar, ¿no? Y él entonces ha ido a por ellos, ¿no? ¿En cómo quedará esto? No sabría decirte ahora mismo, no sabría decirte, pero sí que el concepto de Mara es ¿Cómo son las maras de Honduras? es un concepto de como organización absolutamente peligrosa. Es muy eficaz porque son muy mortíferas, pero digamos que han hecho un roto social en los países donde digamos funcionan, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador. El centro, ¿no? Sí, se han convertido en la peor pesadilla, digamos, de un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, lo que no llegó a conseguir el narco en sus mejores momentos, en Colombia, por ejemplo, lo han conseguido las maras en muchos lugares de estos tres pequeños países, ¿no? Convertirse en fuerzas vivas. Pues una violencia, diría, anárquica, una violencia que se retroalimenta a sí misma, ¿no? Una violencia que es usada ya casi por diversión, no como método de aniquilación o método de control, ¿no? Es una violencia que ha erosionado tanto el tejido social, que ha hecho que la gente y las sociedades estén muy desilusionadas y no tengan ninguna perspectiva. Esto explica por qué ese flujo de migrantes, ¿no? A través de México a cruzar la frontera con Estados Unidos. ¿Quién coño quiere quedarse allí? Cuando ganas 3 euros al día y tienes que pagar 2 a las maras, ¿no? Y esa violencia inusitada, yo, hostia, la percibí nada más llegar a Tegucigalpa, conseguí un buen contacto para llegar pronto a los lugares donde había habido asesinatos o muertes y tal. A ver, estas cosas parece que los periodistas somos la hostia, que tenemos un olfato, que te cagas. Al final, muchas veces es, tío, el de la recepción del hotel que le has caído bien, o el taxista que te ha llevado a no sé dónde, que tiene un amigo policía o no sé qué y tal. Y al final yo conseguí un contacto en una morgue. Hostia. Y ese tío, macho, vamos, era el primero en enterarse de que tenía que acudir porque había varias y tal, y entonces el que primero llegara se llevaba al muerto, ¿sabes? Entonces, nunca mejor dicho a veces, ¿eh? sí, exacto. Es de contexto. Y en las primeras 12 horas de mi estancia allí, grabamos como 16 asesinatos. El resto de días que estuve grabando ya le dije al de la morgue, no me llames más. Quedamos a tomar una cerveza o avísame de cuando haya un funeral de algunos de los muertos, porque por recorrer la historia, saber quién era el muerto, por qué había muerto, la familia que opinaba, etcétera, ¿no? Quién era el enemigo, qué Mara la había matado, pero no quiero grabar más. No, esto es insoportable para mí y para mi espectador. Es decir, para ti es lo normal, pero en España tenemos 300 muertos al año, en toda España. Es una barbaridad esto, lo y, suyo. Y aquí ya llevo 16 en una noche y en una tarde y una noche, ¿no? Pero de estar grabando un asesinato, pum, de un taxista, con el tío dentro muerto, porque además te dejaban entrar hasta adentro, o sea, las imágenes son, hostia, había que ser muy fino
para que se puedan emitir luego, ¿no? O sea, emitir para que demuestres lo salvaje que es aquello, pero que sean emitibles, ¿no? Y estabas grabando un taxista con su coche, con 2 tiros aquí, y escuchaba, hostia, salían unos huyendo y luego los locos, que son la policía y los periodistas, nosotros, saliendo hacia el otro lado, y otros 3 tíos que se acababan de cargar en un mercado. Era todo muy... ¿Toda la guerra de maras entre ellas? Sí. ¿Van tatuados como parecen? Sí. Tal cual, ¿no? Bueno, también ha evolucionado un poco con el tiempo porque los grandes, digamos, tatuados tienen 2 grandes problemas. Uno es que aquello que funcionaba como signo de casta o de pertenencia, ¿no?, a una gran cofradía o hermandad de malotes, que eran las maras, hace también que todo el mundo sepa que eres de esa mara y que además tienes una determinada categoría por el tipo de tatuajes que tienes, con lo cual te hace objetivo de otras maras. De otras maras, ¿no? Por tanto, ahora los tatuajes ya no son tan evidentes, sino que se ocultan más, es decir, que puedes llevar una chaqueta, o sea, una camiseta o un pantalón y no se te vea, no solamente cuando te quitas sabes que la tiene. Y luego porque muchos de ellos, cuando salen de la cárcel, tenían muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral. Aún queriendo. Y aun siendo alguien que igual no ha matado, no ha hecho nada, o habiendo matado ya ha pagado su parte de responsabilidad, pero la gente, pues no, nadie quiere tener a un tendero o a un camarero en tu garito de copas, ¿sabes?, lleno de... sabiendo lo que significa allí. Aquí puede que sea muy cool, claro, ¿sabes?, en un garito en Barcelona tener a alguien así, toda la cara, tatuajes y tal, ¿no? Hala, pues venga, vete a Ibiza a poner copas y a ganar dinero, ¿no? Pero allí te das cuenta que tienes un pasado negro. Entonces, pues esos tatuajes cuestan mucho. Estuve en muchos sitios que se dedicaban a destatuar. O sea, como parte del proceso de desprogramación de un marero, estaba el limpiarlo, el auténtico blanqueamiento. Esto sí que era un blanqueamiento, sí, ¿no?, de quitarle los tatuajes visibles, sobre todo, ¿no?, los de las caras, los de aquí y tal, los de las orejas, estos de aquí, ¿no? Y además, con mucho cuidado por parte nuestra, porque no se podía ver las identidades de los tíos, etcétera. O sea, todavía mucho... El que sale, sabes que eres marero para toda la vida. Si te sales, hostias, ¿no? Pero se tienen que cambiar de ciudad, quitarse las marcas. Sí. Bueno, como ves, todo muy, muy alegre, chicos, ¿eh? Sí, eso te...